reunión con los líderes de los grupos. El objetivo es que se empiecen ustedes a reunir, reuniones cortitas, pero básicamente para tomar acuerdos, porque en esta primera etapa, en que tienen que hacer como un levantamiento de información para que ustedes se ubiquen en el proyecto, en el fondo conozcan los procesos que permiten desarrollar estos proyectos, es importante que todos trabajen, se reparten la pega entonces, porque son hartas cosas que hay que hacer. Yo le pasé un documento escrito a los líderes y ellos tienen como objetivo reunirse con ustedes, explicarles para dónde tiene que ir el asunto y muy especialmente que se organicen para encontrar las fuentes de información o los elementos que les permitan entender de qué se trata el proyecto. Porque después yo voy a hacer varias peticiones respecto a ese proyecto. Por ejemplo, en algún momento dado voy a pedir la gestión del cronograma del proyecto. O voy a pedir cuál es la estructura organizacional del proyecto, qué tipo de cargo y qué tipo de funciones se tienen que desarrollar para eh, gestionar y controlar el proyecto. Eh, Hay que partir con un acta de constitución del proyecto, que es un formato que yo les voy a dar y que es como el puntapié inicial con el que se parte el proyecto. Entonces hay como varias solicitudes que se van a hacer y todo eso va a constituir el informe final del proyecto, que si mal no recuerdo lo tienen que entregar por ahí por la mitad de enero, no me acuerdo exactamente la fecha, pero está definido en la primera clase, y en la última semana de enero ustedes tienen que exponer, tienen que entregar una presentación con los resultados del proyecto. Yo no voy a hacer un control parcial o un informe parcial, sino que voy a entregar el informe final. Entonces, voy a analizar el informe final y lo voy a evaluar. Por eso que tienen que ir trabajando sistemáticamente para que no se les junten las cosas a última hora. Lo otro que les dije a los líderes y que también se los comento a todos ustedes es de que yo no tengo ningún problema en ir respondiéndole u orientándolo a ustedes con respecto a cómo tienen que ir avanzando con el proyecto, cosa que me escriban a mi correo y normalmente respondo relativamente rápido, a menos que esté con cosas o con mucha presión de pega, o con mucha presión de algunos clientes que tengo, pero en general respondo dentro de un plazo relativamente corto, así que eso también que lo tomen como una alternativa de apoyo para que ustedes puedan sacar adelante su proyecto. Bien, voy a entrar entonces en materia. A ver, ustedes no ven nada en este momento, ¿cierto? Voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo o no? Sí, profe. Sí. Eh, bueno, voy a ponerlo en modo presentación y nos vamos a introducir hoy en cuáles son las herramientas que hoy en día se dispone en el mundo para poder hacer bien los proyectos. Hay tres metodologías o enfoques para la dirección de proyectos. Uno es la del PMBOK, que fue el libro que yo les puse en el campus virtual, que es de la organización PMI, Project Management International, en que están ahí las directrices, es una norma ANSI, y están las directrices más avanzadas que hay en el mundo, yo diría, en lo que es gestión de proyectos.
Por lo tanto, ahí van a encontrar herramientas, técnicas, conceptos, etcétera, que les van a ayudar y son las que vamos a usar nosotros, porque este curso está basado en esos estándares. Después hay un segundo estándar que es el PRINCE2 o Project in Control Environment, que en el fondo son proyectos en entornos controlados y que normalmente lo usan en Inglaterra, en el Reino Unido. Ellos tienen como estándar ese método de enfoque. Y hay un tercero que es el ICB 3.0 de ITMA Competence Baseline 3.0, que es una asociación internacional de gestión de proyectos. Pero esta es la primera que estamos acá, perdón, esta de acá es la que normalmente es la más aceptada, la que más usada en el mundo, y esa es la que vamos nosotros a empezar a ver. Déjenme admitir a unas personas que están atrasadas acá. Ya, las admitimos y ahora seguimos. Entonces, el Project Management Institute está en Filadelfia, fue creado el año 69, hay más de 150 países que son miembros de esta institución, más de 150.000 miembros. Su misión es fijar estándares, definir procesos y terminología para la administración y para la gestión de proyectos. Como parte de su entregable y de su documento más relevante, está el PMBOK, que es este cuerpo de conocimiento de práctica de gestión de proyectos, que ustedes tienen también en el campo virtual, y además tienen un área como de certificación, en que si aprueban un examen que tiene 200 preguntas de opción múltiple, se pueden certificar como jefes o gerentes de proyectos certificados por el PMI, lo cual les da una ventaja competitiva en relación a otros gerentes, porque se subentiende que han seguido toda la estructura, todos los lineamientos del PMBOK, que es, como les comenté al comienzo, es como la Biblia en gestión de proyectos. Se exige para eso sí, para dar ese examen, tener una experiencia como gerente de proyecto, mínimo de 4.500 horas de experiencia. Si lo llevamos entendiendo que un mes tiene como 180 horas, pongámosle 200 horas, significa que son más de 20 meses, es como mínimo 2 años de experiencia como jefe de proyecto. Y eso obviamente porque esto no es una cuestión solamente teórica, es una mezcla entre ciencia y administración, gestión y un poco de arte también. El arte uno lo va conociendo en la medida que va dirigiendo proyectos, va viendo dónde están los errores, cuáles son los problemas que hay que resolver, la cultura que hay entre medio. Todo eso va formando al gerente de proyecto, pero le da un sustento mucho más potente el estar certificado a través de esta organización. Lo triste del tema es que en Chile son muy pocos los jefes de proyecto y gerentes de proyectos que están certificados bajo este esquema. Pasa lo mismo que con la norma ISO 9001 de calidad, en este caso, en la certificación para gestión de proyectos, es muy pobre los resultados en Chile. Desconozco cuál es la razón, no sé si será por desconocimiento de esta forma de certificación, es porque no les interesa. Hay mucha gente que cree que con pura experiencia va a hacer bien los proyectos, pero el tema no es así. Hay que conocer práctica, hay que conocer herramientas.
Pero esa es la realidad chilena, que espero que cambie en el tiempo. Bueno, el PMBOK es este cuerpo de conocimiento en que se ven todos los procesos que, que están relacionados con la gestión del proyecto, desde el proceso de organización de un proyecto, el proceso de gerenciamiento del proyecto, el proceso de ejecución, el proceso de control y todos los procesos que además aportan a que el proyecto se desarrolle bien. Estamos hablando de los procesos de gestión de riesgo, gestión de calidad, gestión de las personas, etcétera. Esta guía es un documento que en el fondo tiene un conjunto de conocimientos generalmente aceptados. Es lo que la industria, llamando por industria a este segmento de lo que es de dirección de proyectos, es lo que se acepta como lo que es más adecuado, lo que es más apropiado de aplicar. Y, por supuesto, esto incluye conceptos, habilidades, más bien dicho, habilidades son directrices para desarrollar esas habilidades y técnicas para el que quiere dedicarse a este ámbito de la gestión de proyectos. Después van a ver ustedes que los roles que uno puede cumplir en un proyecto son variados. Puede ser desde un ingeniero de proyecto, puede ser un jefe de disciplina, puede ser el jefe de los gerentes del proyecto, y puede ser en distintas áreas, dependiendo de la especialización que uno tenga. Hay especialistas en ingeniería, en diseño de ingeniería, hay otros especialistas en informática, hay otros especialistas en una tecnología específica, dependiendo de cuál sea el objetivo del proyecto. Entonces, los roles son muy distintos. Por supuesto, las responsabilidades también. Y normalmente uno hace carrera en este campo. Uno parte en una empresa que se dedica a los proyectos desde un nivel muy preliminar, y en la medida que avanza el tiempo, la empresa lo va evaluando su desempeño, y yo diría que cada 3 años más o menos va subiendo escalón, pudiendo llegar a ser un jefe de disciplina en unos 5 años, 6 años, un gerente de ingeniería en unos 10 años, y un gerente de proyecto entre 10 y 15 años. Yo diría que esa es como la estructura típica de desarrollo que tiene alguien que quiere trabajar en el mundo de los proyectos. Sigamos. También este PMBOK identifica el conocimiento que los gestores de proyectos deberían poseer para tener mayor éxito en su labor. Obviamente, porque es la recopilación de lecciones o de prácticas que se desarrollan en todo el mundo. Y de esas prácticas se incluye lo que es lo que ha generado mayor éxito a los que lo han aplicado. Está aprobado por ANSI, las normas americanas y de estándares internacionales, como una American National Standard. Y ahí está el número de la norma. O sea, ya es una norma internacional. Tiene un peso mucho más importante. Entonces, veamos cuál es la estructura de la guía del PMBOK. Tiene varios capítulos o varias secciones. Se parte con una introducción, que es lo que nosotros vamos a seguir un ratito más. Ya, la introducción ya la estamos viendo, pero vamos a seguir en unos minutos más con el ciclo de vida del proyecto, y también vamos a hablar de la organización en términos generales de un proyecto. Después tiene una sección que tiene que ver con los procesos de gestión de proyectos, y finalmente se habla ya de una sección tercera en que se habla de las áreas de conocimiento
o de las áreas funcionales que son propias de un proyecto. Y ahí se habla de la gestión de integración, de la gestión del alcance, gestión del tiempo o del cronograma, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos y gestión de las adquisiciones del proyecto. O sea, si ustedes se dan cuenta, cada una de estas áreas normalmente tiene una jefatura, un especialista que está a cargo de esto. Entonces, gestión e integración normalmente lo ve el gerente del proyecto y lo mismo que el alcance. Pero todas las otras tienen un especialista, un ingeniero especialista, que se ha especializado en el tiempo y con los software y con las herramientas que tiene cada área. Por eso que les decía que cada persona tiene un rol distinto dependiendo en qué proyecto esté, dependiendo del tiempo que lleve en la empresa, etcétera. Hay 5 procesos básicos y 9 áreas de conocimiento que incorpora el PMBOK. Los 5 procesos o grupos de procesos básicos son un proceso de inicio de un proyecto, el proceso de planificación, el de ejecución, control y monitoreo y cierre. ¿Ya? Obviamente un proyecto parte porque hay una empresa, una organización que quiere o ha decidido hacer una construcción, ampliar la planta, incorporar una nueva tecnología o lo que fuere. Y normalmente va a llamar a licitación, una licitación privada o pública, va a colocar lo que necesita del proyecto en lo que se llaman las bases del proyecto, que son bases técnicas por un lado y bases administrativas. Y una vez que realice esa selección, va a elegir un contratista o un proponente o un oferente, que es el que va a desarrollar el proyecto. Normalmente se comienza un proyecto con una reunión de inicio que se llama kick-off meeting, es lo mismo, como el puntapié inicial, en que ahí se revisa el proyecto desde el punto de vista del alcance técnico, de los aspectos administrativos, etcétera, entre el que va a ejecutar el proyecto y el dueño del proyecto o el equipo del dueño. Luego se afina la planificación en base a esa misma reunión de inicio. Se afina la planificación que ya se entregó en la etapa previa de postulación, cuando se hizo la propuesta técnica con la cual la empresa postuló. Pero ahí se afina. Y de ahí comienza ya la ejecución del proyecto, que es la parte más fuerte desde el punto de vista del uso de los recursos. Después viene un proceso de controlar cómo va el proyecto en términos de tiempo, de costo, de avance, etcétera. Y finalmente se llega al cierre. Entonces, aquí están las áreas de conocimiento, solamente las voy a mencionar. Está la gestión de la integración del proyecto que tiene esos procesos, la gestión del alcance que tiene esos procesos, la gestión de los plazos o de cronograma que tiene esos procesos, la gestión de los costos del proyecto, de la calidad del proyecto, de los recursos del proyecto, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos y la gestión de las adquisiciones del proyecto. Si ustedes se fijan, hay una gran variedad de procesos. Cada uno de estos puntos de aquí, de abajo, son procesos. 39 procesos en total. 9 áreas de conocimiento. Eso significa que son muchos los factores que pueden influir en el éxito o en el fracaso. Por eso que el otro día hablábamos que la planificación es una de las fuentes principales de un fracaso. Si yo me equivoqué en el plan de adquisiciones, supongamos que el proyecto requiere que se fabriquen ciertos equipos en otras partes del mundo, porque acá en Chile no se pueden hacer, no hay tecnología para eso.
Bueno, tengo que planificar, pero muy, muy acertadamente las fechas de cumplimiento en que me van a llegar los equipos al país, la calidad con que van a llegar, después el apoyo que va a tener del fabricante para el montaje y para la operación del equipo, para enseñarle a la gente en Chile cómo se operan esos equipos, cuáles son los planes también de mantenibilidad del equipo. O sea, hay un conjunto de cosas, pero si yo me equivoqué, por ejemplo, partí atrasado con las compras y los equipos me van a llegar atrasados con respecto a la fecha que yo tenía prevista, eso me genera un gran problema. Bueno, y así, si yo voy para cada uno de estos puntos, hay aspectos críticos que se van a ir, ya lo vamos a ir conversando. Por eso que el proyecto no es fácil de manejar, por eso que el proyecto tiene muchas posibles causas para que se produzcan errores y fallas. Y cada una de estas cajitas que están aquí con distintos colores es manejado por un profesional que depende del gerente del proyecto. Y ese profesional tiene que tener las competencias y tiene que ser una persona eh, que ayude al gerente a conseguir su objetivo. Por eso que el gerente tiene que alinear a toda esta gente para alcanzar los objetivos en cumplimiento de plazos, cumplimiento de calidad del proyecto, cumplimiento del alcance y cumplimiento de los costos. Esos son los elementos más cruciales. Entonces, dentro de la área de conocimiento hay un proceso que se llama integración, que integra toda la área hacia un objetivo común. Entonces, esta fase o esta área de conocimiento desarrolla la carta del proyecto. Ahí vamos a hablar del acta de inicio del proyecto, hace una declaración del alcance y del plan de ejecución del proyecto, cómo voy a ejecutar el proyecto. Y por último, dirige, maneja, supervisa y controla el proyecto. O sea, integrando todas las áreas de conocimiento. Después hay un alcance que tiene que ver con cómo yo satisfago los requerimientos del cliente, del que dueño del proyecto. Y qué tipo de entregables, por eso aquí se usa una sigla que se llama WBS, que en inglés significa Work Break Structure, o una estructura de quiebre de proyecto, en que aquí están por ejemplo, si estoy hablando de un proyecto de ingeniería, tengo que tener una lista de entregables. ¿Y cuáles van a ser los entregables? Lo que va a recibir el cliente van a ser documentos técnicos, por ejemplo, la memoria de cálculo de una estructura, la memoria de cálculo de un sistema de cañería, la memoria de cálculo de una de todo un sistema de aire acondicionado y ventilación, pero pues también dentro de los documentos técnicos pueden estar las hojas de datos de los equipos, las especificaciones técnicas de los equipos, y también están todos los planos civiles, los planos de instrumentación. Esos son los entregables en el caso de un proyecto de ingeniería. En el caso de un proyecto de, por ejemplo, implementación de un sistema de ERP en una empresa, van a haber otros entregables. Eh, Va a estar por un lado la gestión del cambio, que se llama, porque meter un ERP en una empresa significa hacer las cosas de manera distinta de acuerdo a la estructura que tiene el sistema, el software. Ese software tiene ciertos atributos, genera ciertos reportes, se requiere cierta información de entrada, hay que capacitar a la gente, entonces los entregables son distintos que en el caso de la ingeniería. Por eso que cada proyecto tiene su alcance y los requerimientos son distintos y los productos o elementos para cumplir esos requerimientos que son los entregables también van a ser distintos. Tenemos también procesos de tiempo en que tengo que definir las actividades que voy a realizar
el secuenciamiento de las actividades, si hay unas que alimentan a otras, si son paralelas, cuáles van primero, cuáles después, qué recursos necesito para hacer cada actividad y con qué duración. Y eso, todo eso se tiene que plasmar en un cronograma o una carta GAN o algún sistema que me permita definir en el tiempo cómo se van a desplegar estos recursos y con qué tiempo de duración. Después viene el área de costo, en que se hace una planificación de los recursos que voy a necesitar para el proyecto, una estimación de los costos, define un presupuesto y luego el sistema de control del presupuesto para que no se me escape de los valores que seguramente los aceptó un directorio o los dueños del proyecto, los inversionistas. Después está el área de calidad, en que se habla de 3 grandes procesos: la planificación de la calidad, cómo voy a manejar la calidad de los distintos procesos, cómo la voy a asegurar y cómo la voy a controlar. Son procesos diferentes, cada uno apunta a distintos objetivos. Eso lo vamos a ver en su respectivo momento. También está en la área de gestión de los recursos humanos, del talento humano, como hoy en día se llama, o del capital humano, que también se llama hoy en día así, en que yo planifico la cantidad de gente que necesito y el tipo y categoría de gente que necesito en términos de calificación, en términos de competencia. Después tengo que tener un proceso de contratación de esa gente, un proceso de desarrollo, tengo que enseñarle cosas para que o uso ciertos software para que hagan el proyecto. Y después viene todo lo que es la administración ya de las personas, que tiene que ver con la capacitación de la gente, con la evaluación de desempeño, con el pago de remuneraciones y beneficios adicionales, etc. Luego hay un área de comunicaciones que tiene que ver con las comunicaciones que se producen internamente dentro del proyecto. Normalmente en los proyectos más grandes hay reuniones semanales en que se reúne el contratista con el dueño del proyecto y los dos equipos. Cada uno tiene su especialista. Y el contratista va en reuniones que duran 2 o 3 horas, va explicándole al dueño qué se ha hecho durante la semana, cuáles han sido los problemas que han tenido, cuáles son los avances logrados. En fin, es una conversación en que el dueño también va palpando el nivel que lleva de avance el proyecto y los problemas que, bueno, también ahí hace sus reclamos y sus descargos, dependiendo de cómo vaya el proyecto. Es una posibilidad interesante de comunicación y de conocimiento de cómo van las cosas. Pero también yo me tengo que comunicar a veces con comunidades, porque, por ejemplo, hay proyectos, ¿cierto?, en que las comunidades se oponen a que se haga el proyecto porque eso va a generar un problema, una alteración de los ecosistemas o va a van a haber daño al medio ambiente. Entonces, también hay que conectarse con comunidades, hay que conectarse con el Ministerio de Medio Ambiente, que también está controlando qué está pasando con el proyecto. Entonces, hay comunicaciones tanto internas como externas. Eso es parte de lo que tiene que manejar esa área. Después están los riesgos. En un proyecto hay decenas de riesgos. Riesgos por planificación, riesgos por calidad, riesgos organizacionales. Y cada uno de esos riesgos tiene una probabilidad de ocurrencia y tiene un impacto sobre el proyecto. Entonces, hay que definir, identificar los riesgos y sobre todo para los riesgos más críticos hay que generar planes de mitigación, o sea, planes que permitan reducir el efecto o el impacto del riesgo. Bueno, todo eso es parte de lo que hace esa área que lo vamos a ver en su respectivo momento. También hay
área, se le llama consecución, pero también podría ser adquisiciones o procurement en inglés, que en el fondo tiene que ver con las contrataciones y las adquisiciones, con los vendors, que se llaman los proveedores, y todo lo que es la gestión de compras de materiales, de servicios, para la realización del proyecto. Entonces aquí están las áreas. Obviamente yo tengo que primero hacer toda una planeación y control del proyecto completo. Tengo que integrar todos los procesos hacia un objetivo común, que es el éxito. El éxito ya lo hemos dicho, que está dado por alcanzar el proyecto dentro de los plazos, con la calidad adecuada, con los costos adecuados. Y para eso tengo procesos medulares y procesos facilitadores, que están ahí indicados. Los medulares o los críticos más importantes desde el punto de vista todos son importantes, pero hay una definición un poquito más fina, en el sentido que estos son, los de abajo son como de apoyo, y estos son sería como la fábrica, por decirlo. Tiene que ver con la gestión del alcance, gestión del tiempo, costo y calidad, y acá estarían los de apoyo: recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Y todo esto integrado, coordinado, para que el proyecto logre su objetivo. Pregunta hasta el momento. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? ¿O no hay consulta? A ver, ¿qué me dice Daniela? Rodríguez parece que es tu apellido. Sí, profe. No, es que era de antes tenía la duda eso de si se hacía en Cartagán, pero como usted dijo que se hacía así, hay que ir anotando todas las reuniones que uno haga, ¿cierto? ¿Cómo? Hay que ir anotando todas las reuniones que uno tenga del proyecto. O sea, todas las actividades que tú tienes que hacer. Por eso que primero el proyecto tienes que dividirlo en procesos. Y cada proceso a su vez tiene actividades. Entonces, eh, cada una a su vez de las actividades tiene recursos que va a utilizar. Va a usar una cierta cantidad de materiales, una cierta cantidad de hora hombre, va a usar equipo a lo mejor, depende de qué proceso estemos hablando. Y todo eso hay que llevarlo después a una cronograma, que para proyectos relativamente pequeños y medianos es válido el Microsoft Project. Pero cuando ya estamos hablando de proyectos grandotes, hay que usar otro tipo de software. Oracle, por ejemplo, tiene el Primavera 6.0 o versiones superiores, son mucho más potentes que el Microsoft Project, porque te permiten hacer reportes por tipo de variables, hacer simulaciones, tienen una serie de otras características que no tiene el Microsoft Project. Entonces, por eso que yo les decía que en los proyectos de ustedes, lo primero que tienen que conocer cuáles son los procesos que conforman los grandes procesos, primero los macroprocesos, y después son macroprocesos dividirlo en subprocesos y los subprocesos en actividades. Y ahí van a poder empezar ya a entender cómo armar el proyecto que ustedes tienen a su cargo. Si no, van a llegar a conclusiones muy distintas a lo que es la realidad. ¿Qué es lo que dice Benjamín de Figuala? ¿Qué tiene respecto a todo esto? Hola, profe. Bueno, en realidad, como acerca de la materia, no tengo tantas dudas, pero sí le quería consultar si es que durante el semestre usted de pronto nos va como a enseñar a utilizar alguna de estas herramientas o vamos a seguir con esta modalidad de clase teórica.
Es que no tenemos, yo no todas estas herramientas que les comento son herramientas pagadas. Hay que tener una Ah, licencia. licencia. No son, hay algunas herramientas que son free, que las puedes bajar por internet, pero normalmente son software que están en inglés. Entonces genera un problema para los alumnos. No todos los alumnos saben inglés. Eh, Podríamos ver alguna, si alcanza el tiempo. Lo que pasa es que también el tiempo es bien acotado, ¿ah? Porque es mucha la Sí, materia que hay que claro, me pasar. imagino. Y sobre todo este semestre es más complicado porque tenemos como 3 semanas menos, ¿ya? Así que dependiendo de la velocidad que lleguemos y cómo vamos, podríamos a lo mejor, hay un software que es para gestión de riesgo que está en español y ese podríamos ver. Pero va a depender, como te digo, cómo ande con el avance, ¿ya? Ya, perfecto. Sí, porque sería como interesante aprender alguno. O de pronto si usted tiene como algún lugar que sabe que es como fácil para la enseñanza, o no sé, una serie Sí, como de video y cosas así, si es que pudiera dejar el material. sí, bueno, yo estoy subiendo videos y voy a seguir subiendo videos. eh, y también por ahí tengo un documento que les pasé el semestre pasado a los alumnos, en que dependiendo de cada una de estas áreas de conocimiento que están aquí, cada una de estas áreas tiene su propio software. Yo entregué ahí un documento en que hay varios software que se pueden bajar, que también se los podría colocar en el campus virtual, ¿ya? Como apoyo. Sí, perfecto. Lamentablemente todo no se puede ver, ¿eh? Lamentablemente. Eh, Sigamos. Respecto al contexto de la administración del proyecto. Primero, considerando que los proyectos son únicos, son irrepetibles, por decirlo así. Por eso que no me gusta este concepto de que la gente copia. Dice, ah, hay un proyecto que se hizo así, voy a hacerlo similar. Como lo que se hace que también con el país que copia cosas de otros países. Yo creo que se los comenté el otro día. Esa cuestión siempre ha traído problemas en todos lados, porque los proyectos son distintos. De hecho, las personas, yo puedo tener dos proyectos exactamente iguales. Es como lo que ha ocurrido con las fábricas que, no sé si ustedes sabían que la Toyota se instaló en Estados Unidos con, obviamente, empleados norteamericanos, estadounidenses, y también está la Toyota en Japón. Los mismos procesos, los mismos tipos de autos que se hacían, pero los resultados absolutamente distintos. ¿Por qué? Por las personas, básicamente. El trabajador japonés es un trabajador japonés, perdón, es un trabajador mucho más preparado en términos de procesos productivos que cualquier otro trabajador de muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón quedó bastante destruido, en el mismo caso Alemania, hubo una política del gobierno japonés de crear una masa crítica de doctores y gente con máster, y mandaron entonces a muchos ingenieros japoneses a las principales universidades del mundo a sacar estos posgrados. Pero por otro lado, no se olvidaron para nada de los trabajadores operativos y crearon procedimientos, manuales, talleres de capacitación para todos los trabajadores japoneses. De tal manera que si ustedes observaran un organigrama de una empresa japonesa y la compararan con un organigrama de una empresa occidental, digamos, verían que las organigramas japoneses son más planos, no tienen tantos escalones, o sea,
podría haber una empresa en Japón en que está el gerente de la planta y después hay puros operarios o operadores de máquina. Si esas mismas plantas estuvieran en Chile, probablemente habría un gerente de planta, un jefe de producción, un jefe de mantención, un jefe de planificación y control de la producción, después habrían supervisores y después los operadores. O sea, son mucho más abundantes. Y eso tiene una razón, porque en el caso de los japoneses, la gente es bastante autónoma. ¿Por qué? Porque han sido preparados para ser autónomos. Bueno, eso es lo que yo les comentaba alguna vez, de que en Chile no está y no ha habido un proyecto país para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, obviamente no tenemos, los resultados en Estados Unidos fueron muy distintos, a pesar que incluso eran estadounidenses, que no estamos hablando de una nación cualquiera. Igual eran distintos los resultados por las personas. Por eso que cada proyecto es único, pero siempre envuelven un grado de incertidumbre. Todos los proyectos tienen riesgos, mayores o menores. Por eso que las empresas gringas, a mí me ha tocado trabajar en varias empresas gringas, tienen un sistema que le llaman bid, no bid. ¿Qué significa eso? Que si le llega una invitación de Codelco, por ejemplo, para un proyecto, se reúne un grupo de expertos de esta empresa que hace ingeniería o que hace construcción. Cuando estamos hablando de un grupo de expertos, estamos hablando de ingenieros que tienen más de 20, 25 años de experiencia, que han hecho proyectos en distintas partes del mundo, por tanto son gallos de primer nivel, y están un par de días, 3 días, analizando las bases del proyecto para entender si tiene o no tiene sentido que la empresa participe en el proyecto, cuáles son los riesgos reales del proyecto y cuál es el nivel de éxito que podría alcanzar la empresa en ese proyecto. Y si visualizan que hay niveles de incertidumbre muy altos, prefieren no participar y mandan una carta de excusa muy polite, pero en el fondo diciendo no vamos a participar. Obviamente no lo van a decir por los riesgos, van a decir que porque estamos llenos de pega o otra cosa. ¿Se fijan? Entonces, bueno, en la empresa chilena no se hace eso. Echan para adelante, ¿no? El que manda ahí dice, no, nosotros somos capos, ya tenemos 25, 30 años en la cuestión, así que echémosle para adelante, ¿no? Postulemos, somos capaces. El problema es que a veces el somos capaces no funciona y los problemas vienen después. Les quitan el proyecto, los sacan del proyecto, les cortan el contrato, o el proyecto termina con serios problemas, etc. Bueno, normalmente las organizaciones que ejecutan los proyectos, los que realmente hacen la pega, la dividen el proyecto en varias fases. Y esas fases son conocidas como el ciclo de vida del proyecto. Ahora, cada fase, por ejemplo, en la fase de planificación del proyecto, tiene entregables. Los entregables son los productos que entrega. Por ejemplo, va a haber un plan de ejecución del proyecto. Hay un documento que se llama plan de ejecución del proyecto y ahí van a estar definidos todo lo que se van a hacer en las distintas áreas del proyecto. Ese es como eh, el documento madre que reúne a toda la área. Y ese entregable puede ser un informe, puede ser un plan, puede ser un procedimiento, puede ser un plano, puede ser una obra de construcción, puede ser un programa de software, depende del proyecto que estamos hablando. Entonces, un entregable se define como un producto de trabajo tangible y verificable, como un estudio de factibilidad, un diseño detallado o un prototipo trabajando. Es lo que recibe el cliente por lo que le va a ganar contratista. La gracia, ¿cierto?, es que lo que recibe el cliente sea de absoluta satisfacción de ese cliente, el cliente que es tremendamente feliz y satisfecho con lo que le está pasando al contratista. Y de tal manera que incluso después ese cliente recomiende al contratista. Y con eso, obviamente,
el que está haciendo la pega se está ganando un prestigio, está generando lo que se llama una identidad de marca. ¿Quiénes son los involucrados, los interesados de un proyecto conocido como los stakeholders? Son individuos y organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto. Por ejemplo, el contratista es un stakeholder, los empleados del proyecto son stakeholders, pero dice, o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente como resultado de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, las comunidades aledañas que viven cerca de donde se está emplazando el proyecto. Esas son personas que van a cuidar de que los residuos, por ejemplo, que genere el proceso de la nueva planta que se está instalando, no les vaya a contaminar sus napas subterráneas, no vaya a emitir gases que tengan contaminantes hacia la atmósfera, o residuos sólidos, y así. También hay a veces los proyectos para que funcionen se consiguen préstamos con bancos internacionales o bancos nacionales, y ese también es un stakeholder porque le interesa que el proyecto ande bien, que no se disparen los costos, porque si no también le va a alterar los flujos, y todo estaba calculado para un cierto presupuesto, y a lo mejor cambió el presupuesto porque hubieron problemas. Entonces, van a ver, los stakeholders son todos los interesados o involucrados, tanto internos como externos, y que pueden ser afectados por el proyecto. Cultura organizacional, esta es una cuestión clave. La cultura de una organización se ve reflejada en sus valores, ¿cierto? Cuando hay corrupción es porque los valores no andan bien. Cuando hay engaño, los valores no andan bien. Cuando maltrato a la gente y los pisoteo, los valores no andan bien. Hay normas, reglamentos que tienen que cumplirse, no pueden ser letra muerta, y hay expectativas. También hay políticas de calidad, política de medio ambiente, política de seguridad y salud ocupacional, y los procesos están estandarizados a través de procedimientos. Entonces, todo eso, que son los activos que tiene la organización, más las conductas de su personal, las prácticas que hace el personal, es lo que forman la cultura, y que es tremendamente importante en los resultados finales. Años atrás, cuando yo trabajaba en la empresa Aker Caverner, Codelco citó a un montón de contratistas, dentro de los cuales Aker era uno de ellos. Nos citó una reunión, el gerente de ingeniería de ese tiempo, de Codelco. Y en una charla que nos dio, mostró los resultados que había tenido Codelco en los últimos 10 años. Y uno podía vislumbrar estos números que yo le decía, que solamente un tercio habían tenido buenos resultados, habían otros que Codelco había parado los contratos y se lo había pasado a otro contratista, o en otro lo había parado los contratos y lo habían tomado ellos, o otros proyectos que no alcanzaron a pararlo y terminaron con un atraso tremendo. Un proyecto que debería durar 3 años terminó durando 4 años, y un proyecto que costaba $1.000 millones terminó costando $1.500 millones. O sea, problema serio. Entonces, la pregunta que hacía, y por eso que nos citó el gerente de ingeniería, dijo: miren, nosotros contratamos las principales empresas de ingeniería y construcción que hay en Chile, casi todas certificadas en ISO 9001, todas con ingenieros de primer nivel, con bastante experiencia, pero estos son los resultados. Y preguntó las razones por las que nosotros creíamos que fallaba toda esta cuestión. Bueno, hubo una discusión bastante larga, pero al final hubo un consenso en que el tema de la cultura en Chile, la cultura organizacional, la cultura de las personas, era tremendamente influyente en los resultados. No había autocontrol. Es como lo que pasó al comienzo en Chile con la pandemia.
que todavía pasa, que no hay distanciamiento social, la gente usa las mascarillas, pero de repente uno ve que la mascarilla, la nariz la tiene toda afuera, la usa mal, o otros no usan la mascarilla. Eso es cultura, ¿ya? Es una, ser estructurado, para responder a ciertas normas, cumplirlas disciplinadamente. Acá en Chile no es tan así. O sea, hay un porcentaje que lo hace, pero es un porcentaje bajo del total de la población. Y ese es un problema que no influye. Pregunta o consulta. ¿Qué dice Gabriela? ¿Está Gabriela o no está? Profe, hasta ahora, sí, hasta ahora todo bien. Ya, pero Entiendo. ¿qué le parece Ninguna consulta. este tema de que la cultura en Chile no es tan buena? ¿Por qué crees que no es tan buena? Bueno. Mucha principalmente porque esto no lo pasan en los colegios. No hay, no se habla de este tema tampoco, solamente los que se especializan en los proyectos y eso. Ya, pero no es solamente los colegios, también tiene que ver con la casa, con tu familia, Por supuesto. ¿cierto? Pero es que Hay sí, una pero es que mezcla. no hay esa cultura, sí. En Chile lamentablemente no hay esa cultura y eso debería ser hace muchos años. ¿Y cómo queremos ser un país desarrollado entonces? Si nos falta lo principal. Implementándolo, Ya, pero implementándolo. no sé si tú eres joven, pero hace años que se viene diciendo que Chile iba a ser un país desarrollado. Yo estoy desde el año 2005 escuchando que, no, si el 2010 vamos a ser, no, después el 2015, después el 2020, y ahora se habla con, no sé, con todos estos problemas que tenemos, yo creo que por lo menos 15 años más, con suerte, Claro, con suerte. con suerte. Igual Entonces, lo hay es como dramático, difícil. es triste en realidad. Sí, claro. Por eso que ustedes que son jóvenes, chuta, les quedan como dos posibilidades. O tratan de quedarse en Chile para arreglar este país, lo cual no es tan fácil, o lo otro que digan, chuta, mejor voy a otro lado a buscar otras oportunidades, porque hay otros países que tienen más oportunidades que acá, ¿cierto? Porque han desarrollado una cultura y tienen un desarrollo más potente. Bueno, es parte de lo que uno tiene que decir, ¿eh? Pero el tema de la cultura es una cuestión crucial. Hay una empresa en Chile, la voy a mencionar con nombre y apellido, que se llama Metalúrgica Bosch. Una empresa que tiene más de 1000 personas, está en Santiago y tiene planta en Brasil y en Perú. Una empresa que le ha ido bien. Pero ahí la gracia es que Paulo Bosch, que era el gerente general y que trabajó arduamente para desarrollar una cultura con sus empleados, logró el cambio. Después, yo diría que de unos 10 años de trabajo arduo, con apoyo también de algunos especialistas externos. Y si uno veía los resultados de esa empresa, en todo sentido eran mejores que en otros lados. Tenían mejores resultados la empresa, por un lado, los empleados tenían mejores sueldos, los empleados tenían mejores oportunidades de desarrollo, los empleados estaban más contentos. Ellos medían cuánta gente salía, rotaba por año, e incluso hacían un análisis de por qué se iba esa persona. Y la salida de gente era mínima. Casi todos querían quedarse allí porque había buen ambiente de trabajo, había buenas posibilidades de progresar. Entonces, eso se cambia porque en este caso había un líder que era a su vez gerente y dueño, que también es una cosa distinta cuando uno no es el dueño, es gerente nomás, ¿cierto? Ahí tiene que a veces el dueño el que impone su visión, y si esa visión no es compartida, es difícil hacer los cambios. Pero lo que les quiero decir es que esas transformaciones no son fáciles, pero son muy influyentes.
Bueno, lo otro que es importante conocer es que en todos estos proyectos, bueno, en toda la industria en general, hay que usar estándares, que en el fondo son reglas, características eh, de productos, procesos o servicios que se han conseguido en el tiempo o que son ya están estandarizadas y los dan las normas internacionales, las normas de distinta índole, la, la ASME, la STM, eh, depende si uno está trabajando en cañería y otras normas. eh, y cada una de esas son especificaciones o características que tienen que cumplirse porque es la manera como se hacen bien las cosas. Cada empresa debería a su vez desarrollar sus propios estándares para sus propios productos. Eh, pero en Chile se mide poco los procesos, entonces eso también cuesta. Cuesta que se tengan estándares salvo las empresas más grandes, digamos. ¿Qué es lo que dice Karen Mikkelsen con respecto a esto que hemos hablado? ¿Sobre lo último de los estándares o en general? Tú que quieres ser, por lo que me acuerdo que dijiste la primera vez que quería ser emprendedora, autónoma. Claro, sí. Ahí Eh, lo que me convendría es que cuando la empresa ya esté más grande, por lo que entendí hoy, hacer la cultura organizacional fuerte de mi empresa, que todos compartan una misión, la visión y los valores. exacto, y ahí obviamente va a depender, en este caso, si tú eres la dueña y la emprendedora de la manera como tú vas transmitiendo esto y la manera como vas comprometiendo a tu gente y los vas motivando a que te sigan tu camino, ¿cierto? Ahí el tema del liderazgo es tremendamente importante. Claro, y trabajar con incentivos y premios y castigos. Sí, sí, yo creo que el tema de los premios y castigos hay que mirarlos con ciertas atenciones. A veces cuando tú das bonos y solamente bonos de dinero, la gente se metaliza tanto que al final eh, no conjugas, digamos, todos los aspectos de desarrollo de las personas. Entonces, hay compañías que dan dinero, pero también dan otros premios que tienen que ver con oportunidades de capacitación o oportunidades para que la familia le pagan, no sé, un premio puede ser pagarle las vacaciones de una semana a todo el grupo familiar de un empleado que se destacó por algo. No solamente dinero, porque a veces el dinero, la empresa puede que esté, como se dice, en época de vacas flacas, o el tipo se metaliza tanto que después cualquier cosa que tú le pides te quiere pedir dinero. Hay que tener cuidado con Ah, eso. claro, sí. Hay que Igual es tener, verdad. hay que tener cuidado, ¿cierto? Entonces hay que hacer una especie de mix ahí entre bonos, dinero, con otras cosas. Con otras cosas que le ayuden a desarrollarse a la persona profesionalmente. ¿Te fijas? Bueno, eso es lo Ganar en que... el ambiente laboral, quizás, por ahí. Como ganar en el ambiente laboral, una oficina más grande o cosas así. Bien, pues las condiciones de trabajo también son importantes. O sea, estar en una oficina cómoda, en una oficina que tiene instalaciones adecuadas de temperatura, de todo. Baño adecuado, escritorio adecuado. Eso es mucho más motivante que estar en un lugar apretado, desordenado, etcétera. Bueno, ustedes no sé si saben que los japoneses tienen una metodología que se llama las 5S. ¿Han escuchado hablar de eso? Yo no, profe. Bueno, mira, yo no me acuerdo las palabras, las 5S son 5 palabras japonesas, no me acuerdo en este momento, pero tienen que ver con el orden, planificación, o sea, en el fondo son
como normativas que ellos tienen para que un lugar de trabajo esté impecable, esté todo en su lugar, esté todo ordenado, esté todo limpio, no falte nada y la gente se sienta grata. Esa es una herramienta que se llama las 5S, una de las tantas que han desarrollado los japoneses y que en Chile se están recién, hace 7, 8 años atrás, se están tratando de echar a andar en pocas empresas, pero los japoneses la implementaron en el año 80. Estamos hablando de que vamos un poquito desfasados. Sigamos. Entonces, cuando queremos un manejo de la guía del PMBOK, que son todos estos áreas de conocimiento, todos estos elementos que hemos conversado hoy, hay que tener ciertas habilidades. Primero hay que tener habilidades interpersonales, hay que tener conocimientos y habilidades de dirección general, conocimiento de algunas normas y regulaciones, conocimiento del entorno del proyecto. Entonces vamos a conversar un poquito de eso, sobre las competencias que se requieren, sobre todo en el gerente de proyecto, ¿eh? Entonces, la comprensión del entorno del proyecto, tenemos que entender que cualquier proyecto que yo quiera planificar e implementar está dentro de un contexto social, económico y ambiental, y tienen un impacto positivo o negativo, intencional o no intencional. Por ejemplo, hoy en día, un tema serio, que el otro día lo leí en un artículo por ahí, que nadie lo ha hablado en Chile, porque acá de repente las cosas que son importantes en Chile, la gente de algunos se hacen los lesos, o no les conviene que se hablen, pero en Chile, fuera del tema de la pandemia y el tema del estallido social que todavía sigue de alguna manera ahí latente, hay un tercer tema que nos puede pegar muy fuerte, que es el tema del agua, ¿cierto? Leí en el artículo que hay 3 regiones que son región metropolitana, quinta y sexta región, que tienen más de 10.700.000 habitantes, como 58% de la población, que están en un peligro serio de que empiezan a haber restricciones fuertes de agua. Más considerando que la pluviometría o la cantidad de agua que ha caído en esas regiones ha ido disminuyendo de año a año, y no hay ninguna forma paliativa, como por ejemplo plantas desaladoras, como las que usan las mineras en el norte, las mineras en Tocopilla, en Antofagasta, en Copiapó, hay plantas desaladoras, sacan, toman la aducción de agua del mar y la transforman en agua para ser ocupada ya sea como agua potable o como agua de proceso. Pero una planta desaladora toma 5 años entre la ingeniería y la construcción. Y en este momento no hay, el gobierno no ha echado a andar ninguna planta desaladora en Chile. Entonces, hoy en día, ¿qué va a pasar si llueve poco el próximo año en estas regiones? ¿A qué les coja? Porque no va a haber ni siquiera, van a tener que racionarse el agua hasta para bañarse o para los alimentos. Entonces, es un tema, ese es el contexto. Bueno, también el contexto nuestro del estallido social es un tema que de repente asusta a los inversionistas. O esta misma situación del cambio de constitución asusta ¿qué es lo que puede pasar finalmente con todo este proceso? ¿Cierto? Porque acuérdense que hay muchos países que han pasado por esto mismo con distintos resultados. El tema ambiental, y sobre todo el tema del cambio climático, que va a empezar a afectar a los países seriamente. Entonces, todas esas cosas son elementos que significa entender el entorno que hay en el proyecto.
También se debe considerar el ambiente cultural y social, ya lo vimos que es importante, digamos, bueno, nosotros tenemos problemas, pero hay otros países que tienen más problemas que nosotros. Y ahí es más difícil todavía la implementación de proyectos. El ambiente internacional y político, las posibilidades de guerra, conflicto, o todo el tema interno, un poco lo que ha pasado en Chile, que hay hay crisis del sistema político. El ambiente físico también, ¿cierto? Hay muchas plantas que de repente se hacen en la cordillera, a 4.000, 5.000 metros de altura. Las mineras, por ejemplo, la minera Coyahuasi está a 5.000 metros de altura, a 400 kilómetros hacia el interior de Iquique. Y así hay varias, son grandes conglomerados, pero también hay toda una logística que hacer, incluso la gente tiene que hacerse exámenes médicos especiales para trabajar allá por el tema de la altura. Bueno, ese es el entorno. Si hablamos de conocimiento y habilidades de dirección general, sobre todo el gerente y el equipo principal que dirige el proyecto, tiene que tener habilidades de gestión de proyectos. La empresa donde trabajan tiene que haberlo capacitado, entrenado en esas habilidades, porque si no, no va a funcionar los proyectos. Ahora, una cosa es el conocimiento teórico que hay y otra cosa es la aplicación. Son dos cosas distintas. La aplicación se logra haciendo muchos proyectos, ¿cierto? Bueno, esto también hay formas de entrenar a los gerentes que se puede hacer con simulaciones, ¿ya? Es como cuando a un piloto lo colocan en un simulador, no es que esté volando físicamente, pero está en el simulador con las mismas condiciones que podría tener en un avión. También hay software que permiten simular condiciones de un proyecto y con eso preparar a la persona. Pero esas normalmente están fuera del país y están en inglés, esos sistemas. Bueno, las habilidades interpersonales, ¿qué es lo que incluyen para alguien que está en un puesto directivo? Puede ser un jefe de disciplina, cualquiera que tenga gente a cargo. Por un lado, comunicación efectiva. Si no sabe comunicarse bien, no va a poder dar buenas instrucciones. Si no da buenas instrucciones, su gente puede cometer errores. Por lo tanto, es muy importante. Incluso si uno dirige un correo a una persona que no conoce, tiene que saber colocar las palabras para que no sienta la otra persona que uno es un poco pasado para la punta, o es una persona que es medio irrespetuosa, depende, ¿eh? O sea, la comunicación, ustedes saben, las palabras pueden sacar roncha a veces. Hay que saber escribir y redactar sobre todo. Bueno, este problema yo lo he visto seriamente en un 80% de los alumnos que me ha tocado dirigir con las tesis ahí en la UFRO. Hay un problema de deficiencia en la comunicación, sobre todo escrita. Y es un tema que ustedes tienen que también pulir, porque si no van a sufrir con la tesis. Influenciar la organización. Eso tiene que ver con la capacidad de liderar, ¿cierto? De proponer ideas, motivar a la gente. Eso es básicamente liderazgo. Está ahí expresado más directamente, porque el liderazgo no solamente es influenciar, también es entregar ciertos valores, también tiene que ver con impulsar el trabajo en equipo, etc. Está la motivación, a pesar de que un ingeniero, uno diría, chuta, eso es más propio de un psicólogo, pero bueno, uno trabaja con personas, por lo tanto tiene que conocer algunas herramientas para poder motivar a la gente.
Yo creo que la mejor motivación viene con el trato que uno tiene con la gente. No se trata de ser amigo de la gente, pero tratarlos bien, con dignidad, con respeto, y no ser un verdadero patrón de fondo, porque si los patrones de fondo lamentablemente tratan mal a la gente. Yo he visto de repente en obras gallos jefes de construcción tratando a garabato limpio a los operadores o al personal que trabaja en la construcción. Entonces, ese no es un trato correcto. Negociación y manejo de conflictos. Siempre van a haber conflictos en un proyecto, porque, como les digo, los stakeholders, los interesados, tienen distintos intereses, entonces esos intereses chocan, y ahí tiene que haber alguien que negocie, que genere consenso. Ahí hay herramientas muy... Les recomiendo que se metan en internet y ubiquen en hay video y todo, se llama técnica de negociación según el método Harvard. Es un profesor de la Universidad de Harvard que inventó un método de negociación muy interesante, eh, y que tiene que ver con el concepto del win to win, que ganan ambos lados. No hay perdedores, porque cuando hay una negociación en que uno le pone el pie al otro, puede ser una cuestión al final que termina bastante mal. O sea, hay que manejar bien el tema de la negociación. Soluciones de problemas. También tiene que ser la jefatura tener esta capacidad de solucionar problemas, de escuchar a sus dirigidos, entender cuáles son las causas de los problemas y ayudar a proponer soluciones. No buscar culpables, porque en Chile es muy frecuente esa onda. ¿Quién se mandó el condoro? Tal persona, ya. Que se vaya al área de recursos humanos a buscar su finiquito. O sea, eso no es solucionar el problema, eso es buscar culpables. O sea, hay que entender la causa del problema antes de tomar decisiones de este tipo. Entonces, algunas responsabilidades del gerente del proyecto. Integrar los esfuerzos de las personas provenientes de las distintas áreas, de los distintos temas que maneja, cada uno en su especialidad. Tiene que integrarlo, ¿cierto? Ustedes se deben haber acordado de esto cuando uno hablaba de los vectores, cuando uno aplica una fuerza en un cuerpo, si todas las fuerzas que lo aplica son colineales, el esfuerzo resultante va a ser mayor que si lo aplico en distintos sentidos. Entonces tengo que alinear los esfuerzos de las personas para que alcancen un objetivo que es el éxito del proyecto. Hay que definir los objetivos y luego hay que definir la estrategia para alcanzarlos. Hay que definir una metodología de trabajo. Eso se escribe en un documento que se llama Plan de Ejecución del Proyecto. Yo les voy a mostrar. ¿Quién tiene un micrófono abierto? Que estoy escuchando los estornudos. Yo les voy a mostrar después algunos documentos que me ha tocado hacer en mi vida profesional. Obviamente no se los puedo entregar, los puedo mostrar nomás, porque son propiedad intelectual de la empresa donde se hizo el trabajo, pero para que conozcan algo real de cómo se hacen estas cosas. Eso lo voy a mostrar en la medida que vamos avanzando. Bueno, lo otro, tiene que proveer recursos. La persona que está a cargo de un área tiene que proveer los recursos necesarios para hacer tu pega. O conseguirse los recursos en último caso, con tu jefe mayor, en términos de materiales, servicios, máquinas o personas. Asegurar contrataciones adecuadas, o sea, hay que tener un plan o un procedimiento de gestión de contratos que defina las mejores prácticas para hacer buenas contrataciones. Y no solamente contrataciones de empresas, también contrataciones del personal. Tiene que haber un procedimiento de selección y contratación del personal. Evaluar progreso. Tiene que haber un sistema para evaluar cómo se va avanzando, con qué eficacia,
¿Con qué eficiencia? Recuerden que son dos cosas distintas. La eficacia es lograr las metas, independiente de los recursos que uso, y eficiencia es lograr las metas, pero con los mínimos recursos. O sea, hay un salto, hay que usar una u otra condición. Establecer medidas correctivas. Cuando hay problemas y hay que solucionarlo, tengo que generar las acciones que corrijan el problema. También hay procedimientos y hay métodos para hacer eso. Entonces, aquí están las competencias que tiene que tener un gerente de proyecto: liderazgo, competencias de comunicación, coordinación, que está muy indicada al trabajo en equipo, motivación del personal, negociación con distintos actores, capacitación. Un buen gerente tiene que capacitar a su personal, tiene que proveerlo de empoderarlo, darle herramientas de capacitación. Y competencias duras en el ámbito del proyecto, o sea, saber a lo mejor si el proyecto es un proyecto en que predomina lo estructural, saber de ingeniería estructural, si no tendrá que saber de proceso, o si no tendrá que saber de algo de informática. No necesariamente tiene que ser el súper especialista, ¿eh? Lo que se trata es de ser un interlocutor que pueda conversar con alguien que lo va a apoyar. Él no tiene por qué meterse en los detalles, porque si no pierde la noción de manejo del proyecto, pero sí tiene que ser un interlocutor válido técnicamente. Ahí está el ciclo del proyecto. Aquí comienza el proyecto primero con una concepción, la planificación, el inicio diría yo, y el desarrollo preliminar. Después está ya el desarrollo más acabado, la planificación más acabada. Luego está la implementación o ya la ejecución del proyecto, y después viene el proceso de cierre. Normalmente el uso del recurso y costo, esto es la ordenada y este es el tiempo. Esta es la etapa, la implementación, en la que tiene mayor uso de recursos y de costo, donde está el PIC, digamos. Aquí está la dotación de personal más grande que tiene el proyecto. Estas otras no tienen tanto uso, pero son tremendamente importantes, porque si yo parto con una concepción o una planificación inicial, o después la más avanzada que tiene problemas, esto me va a influir para todo el resto del proyecto. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. Por un lado, aquellas que son críticas desde el punto de vista del futuro desarrollo del proyecto, y aquellas que son críticas desde el punto de vista de la ejecución o del uso de los recursos. Bueno, hay una pregunta que estaba hecha ahí: ¿en qué etapa los stakeholders tienen mayor influencia? ¿Quién respondería eso de los que están presentes? ¿En qué etapa de todas estas que están ahí, el inicio, después la planificación, la ejecución o el cierre, tienen mayor influencia los stakeholders? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me diría Jesús Gutiérrez? En la implementación, Acá, en esta etapa. sí. Pero, ¿y qué ha pasado y para atrás? Ya está aquí en una Es que, etapa avanzada. claro, pero estaba pensando en el nombre, stakeholders, entonces como que lo mantenía en la implementación y como se mantenía plano, decía, llegué a esa conclusión, por eso nomás dije eso. No, pues stakeholders, de acuerdo, que son todos los interesados del proyecto. Ahí están el dueño del proyecto, el contratista, está el que aportó plata para hacer el proyecto, están las
los entes reguladores del proyecto, la gente del gobierno, medio ambiente, están las comunidades. Obviamente que ¿No sería la planificación? en la etapa preliminar está todo la influencia. Aquí está. Entre esta etapa y el comienzo de esta etapa, ahí está la influencia mayor. Por lo tanto, el análisis tiene que ser muy exhaustivo en esa etapa. Y incluso hoy en día se piensa que, por ejemplo, que trabajar con las comunidades tiene que ser antes que comience el proyecto incluso. Las empresas tienen que empezar a trabajar con las comunidades. Porque se ha visto que las comunidades, algunas son muy duras, y después empiezan a generar problemas, y problemas serios, paralizaciones de obra y cosas de ese tipo. Bueno, aquí está la interacción entre los procesos del proyecto. Se ve cada uno de los procesos. El inicio, que tiene una partida y un término, pero acotada en el tiempo. Después viene una planificación, que tiene un pic, pero que después empieza a disminuir porque ya está planificado y empieza a funcionar más fuerte lo que es el control. Y bueno, y está la etapa de ejecución, que es la que se lleva los mayores recursos y la mayor cantidad de tiempo. Pero esta ejecución está influenciada fuertemente por la planificación y está, de alguna manera, está regulada por esta otra etapa, que son los métodos de control que yo tengo que tener para evitar que se escape esta ejecución a otros niveles no deseables. Entonces tengo que tener aquí, por ejemplo, hacer auditorías de proyectos. Las auditorías son revisiones planificadas para ver cómo anda el proyecto. O tengo que tener KPI, indicadores de procesos de proyecto, que me permitan decir si el proyecto está yendo por buen o mal camino. O sea, el hacer un buen control implica tener una serie de herramientas que hay que desarrollar para evitar que esto siga creciendo, porque si no aquí se va la plata, y aquí se puede ir las utilidades, y aquí hay empresas que se han ido a la quiebra, porque esta parte le hicieron muy mal. Ahí está el cierre, ¿ya? En la etapa final. Veamos esto otro, que es cómo influye. Aquí tenemos las distintas etapas que van con esta curvita, desde el concepto de inicio, la planeación y diseño, la ejecución, hasta las pruebas y arranque y la terminación. Y aquí está el grado de influencia en los resultados. O sea, en la medida que está comenzando el proyecto, está todo por hacerse, por lo tanto, cualquier cosa que detecte en ese momento importante, un riesgo, una forma de hacer las cosas, un método de trabajo, va a ser tremendamente relevante y después va a ir disminuyendo a la medida que avanza el proyecto, hasta llegar acá a ser cero. O sea, son inversamente proporcionales, por decirlo así. Mientras va aumentando el ciclo, va disminuyendo el nivel de influencia y viceversa. Bueno, aquí después vamos a terminar ya con las últimas láminas. En la fase de concepción hay varios elementos que se tienen que considerar. Entre ellos, estudiar alternativas, por ejemplo. Esto es lo que se llamaría como la ingeniería conceptual de un proyecto. Estudiar las alternativas de desarrollo de un proyecto, de proceso, de uso de tecnología, estimar un presupuesto muy preliminar y un programa también preliminar. Estamos con las ideas preliminares. Aquí
siempre se habla que en una fase de ingeniería conceptual, el error que tiene con respecto a la inversión del proyecto anda del orden de más o menos entre 40 y un 50%. Son errores ya bastante más gruesos. Está partiendo el proyecto. Después viene la fase de desarrollo, en que ya empiezo a planificar los recursos que voy a usar, personal, material, equipo, recursos monetarios, y tengo un plan general con respecto al alcance, al tiempo, los costos, las especificaciones, el riesgo y la calidad. Esto es lo que se podría llamar como la ingeniería básica, que se llama en la jerga de, de los que desarrollan proyectos. Aquí ya, pues como mejoró la información, tengo información más precisa, el nivel de error ya baja, no es de entre 40 y 50, baja alrededor entre 25 y 40. Después viene la implementación, que sería como la ingeniería de detalle, en que ya ahí tengo que tener una organización del equipo, las comunicaciones que voy a establecer en el proyecto, el liderazgo, la motivación del personal y todos esos elementos que están allí. Y en la fase de implementación baja a un nivel de error menor todavía. Estamos hablando de errores entre un 10 y un 20%. Ahora, pasar de una fase a otra toma harto tiempo, dependiendo del proyecto. Pueden ser años, o pueden ser meses, o pueden ser días. Eso va a depender del tamaño del proyecto. Después viene el cierre, en que tengo que negociar una desactivación. Acuérdense, cuando uno tiene mucha gente metido en una faena, por ejemplo, minera, tiene que liquidar a la gente, tiene que desarmar los containers, desarmar todas las instalaciones. Se negocia esa activación. Y reducción progresiva de los equipos del proyecto. Se va disminuyendo la dotación hasta que ya se termina en cero. Luego viene una evaluación final, en que uno tiene que hacer talleres internos y también le pide al cliente que evalúe cómo estuvo la actuación del contratista. Y hay una cuestión que es muy interesante, que son las lessons learned o lecciones aprendidas. Que es algo relevante, que es cómo una empresa, a partir de los errores y de las cosas buenas que ha hecho, aprende en el tiempo. Cómo logra madurar la organización a través de las lecciones aprendidas que han habido. Entonces uno tiene que sistematizar y tener algunos métodos para ir capturando lo bueno que se hace y también lo que no es bueno. Y sobre todo para lo que no es bueno, entender qué medidas tiene que tomar para mejorar esos problemas. Ahí están todas las fases con las distintas actividades que se desarrollan para cada uno de los ciclos. ¿Ya? No lo vamos a ver, esto lo vamos a ir viendo después en las distintas áreas de conocimiento. Y eso sería por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, tiene alguna consulta. ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? Sí, a mí me quedó claro, por lo menos. ¿Sí? Se dan cuenta que dirigir un proyecto no es fácil, que son muchas variables y que hay que tener muchas competencias para poder hacerlo bien, sobre todo cuando son proyectos más complejos o más grandes, ¿ya? Entonces, probablemente con eso ustedes ya se empiezan a dar cuenta que este 33% de éxito que yo les decía ya tiene un cierto sustento, no es un número tan arbitrario. Bueno, por eso mismo que yo Profe, quiero... ¿Sí? ¿Con quién?
Yo, Nayadet Arias, Sí. o sea, tenía una consulta en cuanto a las competencias que uno tiene que tener como para dirigir un proyecto. ¿Es totalmente excluyente o uno puede tener algunas competencias y otras no? ¿O es totalmente necesario tener como todas esas competencias? No, mira, yo lo que pasa es que las competencias tú las vas desarrollando en el tiempo. Es difícil que una persona tenga todas esas competencias, sobre todo al inicio. Eh, Hay algunas competencias que son más importantes que otras. Lo relevante es que tú, en la medida que te metiste en este mundo de los proyectos y vas avanzando en experiencia, en conocimiento, en práctica, esa habilidad esa herramienta van mejorando. Eh, yo te comentaba que para llegar a ser gerente de proyectos se requieren haber trabajado en proyectos uno entre 10 y 15 años, no menos que eso. Y eso tú lo vas aprendiendo después en la práctica. Entonces, Ah, ya, profe. uno puede partir con ciertas competencias y la otra las va desarrollando. Y además, la misma empresa donde que tú trabajas te tiene que dar apoyo para tener estos cursos en el PMI, estas certificaciones. Todo esto también te tiene que apoyar la empresa donde trabajas. ¿Ya? Ya, profe. O- Gracias. Oye, bueno, yo lo último que les quiero decir antes que terminemos es que pónganse las pilas los grupos. Pónganse las pilas porque yo lo estoy llevando a que se metan en proyectos que no han hecho nunca, en áreas que a lo mejor tampoco han visto nunca, y tienen que primero situarse en el contexto del proyecto, en qué consiste el proyecto. Eh, es como un médico, no puede operar si no conoce bien eh, la parte de fisiología y la parte de anatomía del cuerpo humano. Aquí pasa lo mismo. Ustedes, si quieren planificar el proyecto que yo les pasé, que es particular, si quieren entender cómo se definen los recursos, cómo se va a planificar en el tiempo, tienen que conocer primero sus procesos. Entonces, la primera etapa es de levantamiento de información, que le llamo yo. Levantamiento de información que puede ser de internet, puede ser de algunas personas que conozcan, que ya están trabajando y que estén en el tema relacionado con el proyecto que yo les pasé, con ex profesores de ustedes, que a lo mejor también puedan tener experiencia en el ámbito, mi apoyo mío, que yo los puedo orientar, y así. Pero tienen que ustedes ponerse las pilas. Bien, pues, nos estamos viendo, si Dios quiere, el Profe, próximo. ¿Sí? con respecto a este tema de los equipos, yo le quería comentar algo. Lo que pasa es que un compañero nuestro nos dijo por el grupo que tenemos de la actividad que él no estaba interesado en continuar con la asignatura. Entonces, por eso quedamos ¿Qué grupo es este? del hotel en Loncoche. Ya, pero ahí hay 4 personas, que harían 3. Sí, era comentarle que quedamos 3 integrantes y él era el que usted había designado como líder. Ya, y Navarrete parece, no me acuerdo el nombre. Claro, el mismo. Entonces conversamos con los chicos, con Daniela Montesino y con Sebastián Vergara, Ya, de que como bueno, como yo el martes pasado estuve en la reunión de los líderes que tú hizo vas a usted, asumir el yo liderazgo. podría quedar como Sí, asumir el liderazgo en vez de Francisco. está bien. No, sí, no hay problema. Lo importante es que los equipos que queden se acomoden y trabajemos bien, porque esta manera de hacer este proyecto, yo me había resistido en otras ocasiones a hacerlo, ¿ah? Pero creo que hay que dar este paso porque aquí
van a aplicar todo lo que estamos mostrando de forma más teórica. Y yo creo que eso es un salto importante. Por eso que probablemente al comienzo le va a costar un poco, pero una vez que ya se enchufen bien en el tema, conozcan el contexto y los procesos, yo creo que le va a dejar una huella a usted importante para el futuro profesional. Así que hagan el esfuerzo, yo estoy disponible para ayudarlos, para guiarlos, pero también la parte de ustedes tienen que cumplirla, ¿ok? Ya, pues les deseo un buen fin de semana a todos, que lo pasen bien y nos estamos viendo. Profe, ¿Sí? ¿Con quién? Gabriela. es que nosotros, Gabriela Mellado, Sí. es que nosotros con Valentina Mella Sí. tenemos otra compañera que se llama Javiera Rodríguez y no ha aparecido ni en clase, le enviamos mensajes por campus y no sabemos cómo contactarnos con ella. Pero ella está inscrita en el curso. Sí, si sale, si estamos, las tres somos, pero no tenemos ni su número, nada. ¿Usted podría darnos su correo como para escribirle o saber si sigue en el curso? Ya, a ver, yo te voy, Gabriela Mellado, yo te voy a mandar ahora cuando termine, ahora el tiro, te voy a mandar el correo, Javiera Rodríguez me dijiste que se llama. Sí. Ya, yo te mando su correo, ¿ok? Ya, muchas gracias. Ya pues. Bien pues, que estén bien, nos vemos el próximo martes. Ya, profe, que esté bien. Ya, Chao, profe, igual. nos Chao, vemos. profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de...